Y empezamos con lo que es el Congreso de la Propiedad Forestal en España, del tema del cual, pues, por todo lo que hemos visto en las ponencias de ayer y, bueno, y todo lo que llevamos trabajado, se ve que es uno de los temas fundamentales, el de conseguir arreglar y poner en valor todas las fincas que están o bien abandonadas o bien que en problemas o que tienen problemas prácticamente de desconocidos. Y para hablar de ellos están, por parte del Ministerio, María Torres Quevedo, subdirectora adjunta de Política Forestal del MITECO. De la Xunta de Galicia viene Jacobo Aboal, subdirector general de Recursos Forestales. De Castilla y León viene Álvaro Picardo, que es asesor de la Dirección General Forestal de la Junta de Castilla y León. Y luego vienen lo que pues, están como representantes de las asociaciones de propietarios, pues Patricia Gómez, que es gerente de la Organización de Silvicultores de COSE, y Olga González, que es gerente de la Asociación de Forestales de Castilla y León. Entonces, bueno, sin más, empezamos la ponencia. Os rogaría que cuando hablarais no os quitéis ninguna la mascarilla, porque si no luego lo que queda grabado, bueno, que se graba mal. Entonces empezamos con María Torres Quevedo García Quesada, del Ministerio. Muy bien, gracias, Dictinio. Me voy a poner de pie para ver un poco la pantalla, aunque con las gafas empañadas probablemente tampoco la vea, pero bueno, vamos a ir aquí un poquito a intuición. Pues muchas gracias a Asturforesta por la organización, por habernos invitado al Ministerio para hablar de propiedad forestal y además también acompañados con personas y compañeros tan expertos. Yo voy a retomar un poco el hilo de estas jornadas técnicas, de lo que se empezó a hablar ayer, y empezamos ayer el día hablando de los retos y oportunidades para el sector forestal, con un mensaje de aliento, de optimismo, del momento en el que se encuentra el sector forestal, de las expectativas que existen, y también de otra charla sobre los bosques como sumideros de carbono, que bueno, es otra de las expectativas importantes que tiene ahora puesta la sociedad en los bosques. Y a partir de ahí, de esas dos primeras ponencias pues un poco de introducción, de contexto, de situación, todas las demás sesiones que ha habido versan sobre los agentes que van a hacer que ocurra todos esos cambios, toda esa transición en el sector forestal. En primer lugar, la parte de los planes forestales, que se trató ayer por la tarde, que digamos sería un papel pues un poco más de las administraciones públicas. Y hoy ya continuamos con estos agentes que van a desarrollar la política forestal, que son los propietarios forestales, la propiedad forestal en su conjunto, y después continuará otras ponencias con la empresa, el mercado de los productos forestales y también terminando con el papel de la educación y la forestal y ambiental. Bueno, como digo, los expertos en propiedad forestal van a hablar a continuación, y yo lo que quería es compartir dos elementos importantes en los que ha puesto el Ministerio una gran apuesta y que son muy recientes. Y bueno, por eso me parece oportuno señalarlos hoy. Como retos y oportunidades de los que se ha hablado ayer en conjunto para el sector forestal y para la política forestal, yo voy a hablar también de retos y oportunidades en particular para la propiedad y enmarcado en estos dos instrumentos. Uno, la Ley 7/2021, que es de hace un mes, de cambio climático y transición energética. Y el otro es el tantas veces nombrado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que el Gobierno de España ha presentado a la Comisión Europea y que ha recibido la aprobación hace 2 días, precisamente antes de ayer. Bueno, en primer lugar, sobre la ley. La Ley de Cambio Climático establece en su artículo 26, voy a poner aquí para leerlo un poco, que las administraciones públicas tienen que tomar las medidas para incentivar que participen lo voy a leer, personas y entidades propietarias y gestoras públicas y privadas, especialmente en los sectores agrario y forestal, para el fomento del incremento de los sumideros de carbono. Y en esas palabras que subrayaba ahí en color, pues me parece que está
un poco la clave, ¿no?, de lo que estamos hablando cuando hablamos de propiedad forestal. Porque la propiedad forestal son personas y entidades, personas físicas, personas jurídicas, de toda la múltiple naturaleza privada, pública, propiedades colectivas, propietarias y gestoras, que luego, pues no sé si hablará Álvaro, ¿no?, que no es solo quién es propietario del monte, sino quién lo gestiona, y esa distinción y esos dos frentes que hay que acometer y que hay que ordenar, tanto la propiedad como la gestión. Y públicas y privadas, ¿vale? O sea, también reconoce la ley el papel de los propietarios públicos y de los privados. Y que se tienen que fomentar pues todo el tema de los servicios ambientales que prestan los bosques y los incentivos por esas externalidades. Eso es en el artículo 26 y en la disposición final séptima pues se establece que se debe desarrollar en el plazo de un año el artículo de la Ley de Montes que habla sobre los mecanismos para los incentivos para incentivar las externalidades positivas de los montes ordenados. Entonces, bueno, pues esta es una ley que se le ha dedicado mucha atención y que aquí tiene pues este reflejo importante para el sector forestal. En otras cuestiones también tiene para el sector forestal, pero bueno, estas inciden de lleno en el tema de la propiedad. Y con respecto al otro instrumento que os contaba, que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pues bueno, ha sido aprobado hace 2 días y desde el Ministerio pues hemos querido meterle un empuje forestal pues en todo lo que nos han dejado. O sea, en donde nos han dejado hemos dicho para la recuperación y la transformación y la resiliencia, gestión forestal. Y bueno, lo hemos dicho muchas veces y en las que nos han dejado, pues ahí se ha quedado. Pongo esta foto, esta es la primera foto que aparece en el documento del plan, que es un tocho de 380 páginas que está publicado en la página de la Moncloa. Abres el documento, esta es la primera foto que aparece. A mí me sirve para hablar de propiedad forestal porque es una foto en la que salen pues, muchas personas, unas que van, unas que vienen, hombres, mujeres de diferentes edades, y además la foto está borrosa, está un poco desenfocada y me parece una buena imagen de la falta a veces que tenemos de claridad o las necesidades de información sobre la propiedad forestal y la situación que tiene en España y que luego vamos a avanzar con las otras intervenciones. Y la siguiente foto que aparece en este documento, si quiere pasar, es esta, que también me sirve para hablar de propiedad forestal y de la transición ecológica hacia la que queremos ir y en la que queremos que el sector forestal pues tenga un papel importante y asuma su papel en la transición. Bueno, pues este árbol con una mitad en blanco y negro y una mitad en color, pues yo creo que nos tiene que servir para ilusionarnos. Y entrando ya en algunos detalles del plan, pues se basa en 4 ejes, que son la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Pues en todas ellas la propiedad forestal, tanto pública como privada, pues tiene seguramente muchas cosas que aportar y retos que afrontar. Y se desarrolla en 10 políticas palanca. La número 2 es la de infraestructuras y ecosistemas resilientes, y ahí es donde se enmarca principalmente, aunque hay algunos toques en otras políticas, la parte nuestra. En esta política de infraestructuras y ecosistemas hay un componente de conservación y restauración de los ecosistemas y de su biodiversidad, y bueno, pues tiene un objetivo amplio de conservar y restaurar los ecosistemas, pero sin dejar de lado en absoluto la parte de la gestión necesaria que hay que acometer para conseguir esa restauración y esa conservación y para afrontar el reto demográfico y toda la parte pues, socioeconómica.
y habla del apoyo a la gestión, en particular la forestal, ¿vale? Como reto y objetivo. Bien, tiene una inversión de 1.642 millones de euros. El conjunto de este componente, bueno, es una inversión importante. Se articula en una serie de reformas y de inversiones que tenéis ahí. Las reformas, pues una es la conservación de la biodiversidad, tanto terrestre como marina, otra es la restauración de los ecosistemas y otra es la gestión forestal sostenible. Las reformas no suponen, digamos, directamente una inversión, un desembolso, pero bueno, es el marco de los instrumentos y políticas que se tienen que desarrollar. En la reforma de gestión forestal sostenible, pues es donde está previsto que actualicemos la estrategia forestal española, por ejemplo, que prestará también atención al tema de la propiedad forestal. Y pasando a las inversiones, hay una primera de digitalización y de conocimiento y luego las otras inversiones pues se corresponden más o menos con las reformas, una de conservación de la biodiversidad, otra de restauración y otra llamada gestión forestal sostenible. Y aquí como inversión, en esta inversión que tiene unos 400 millones de euros, aunque no lo pone ahí, pues lo primero que se tiene previsto acometer, o bueno, no lo primero ni en orden ni en importancia, pero bueno, que es en lo primero en que nosotros pensamos es en hacer apoyo a la propiedad forestal, tanto pública como privada, para hacer planificación de la gestión forestal, para redactar planes de gestión, instrumentos de gestión, proyectos de ordenación, para consolidar la propiedad forestal pública y también, una vez planificada, acometer las inversiones necesarias para ejecutar esa gestión forestal. Aquí está previsto, bueno, pues aparte de la parte de planificación, pues silvicultura y inversiones para mejorar la silvicultura y las herramientas que sean necesarias. Además, hay inversión en infraestructuras de defensa contra incendios, en medios de defensa contra incendios, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, y una línea de actuación pues muy vinculada con el reto demográfico y orientada a la promoción de la bioeconomía forestal. Y bueno, ¿por qué quería señalar esto y por qué hemos puesto el acento desde nuestra subdirección en que el plan de recuperación atienda a estas necesidades de la gestión forestal sostenible? Pues pensando mucho en el tema de la apuesta por la planificación forestal. Los datos que tenemos en la estadística de gestión forestal sostenible son de 2019 los últimos y nos reflejan que hay más o menos el 40% de la superficie forestal de España el 20% de la superficie forestal de España está ordenada. Se ha mejorado mucho porque hace muy poquitos años estábamos en un 12%, o sea, se ha mejorado muchísimo, estamos en una buena senda, pero todavía hay que continuar dándole impulso. La superficie pública está ordenada en un 40% y la privada en un 11%. Entonces, pues aquí tenemos que apostar por continuar. Y bueno, comentar la disposición transitoria tercera de la Ley de Montes, que establece que durante un plazo de 15 años, que termina en 2030, los montes que no estén ordenados pueden todavía recibir incentivos y que esos incentivos pueden servir para redactar los instrumentos de gestión. Pero que una vez que pase ese plazo, esos montes ordenados no, según lo que dice ahora mismo la ley, no van a poder recibir esos incentivos. Entonces, bueno, pues para 2030 no queda tanto y este empuje fuerte que viene de inversión, pues pensamos que es el momento de reforzar esta tendencia que estamos teniendo, que es buena, pero a la cual pues hay que darle un impulso fuerte. Y bueno, pues que es como decíamos al principio y como se decía ayer, reto y oportunidad, tanto para las partes propietarias y gestoras de los montes, tanto públicas como privadas, como para las administraciones que también tenemos que empujar, que ayudar, que exigir y bueno, y que facilitar que se pueda ir dotando al monte de esos instrumentos de gestión que son tan necesarios.
Y nada más. Por mi parte, muchas gracias. Ni he mirado el reloj, Victinio, no sé cómo he ido. Bueno, yo tampoco. Pues, yo tampoco lo he mirado, entonces muy bien, no sé. pues muchas gracias. Venga. Bueno, pues continuamos con el bloque, digamos, de la que es las opiniones de la Administración Forestal, con Jacobo Aboal, subdirector general de Recursos Forestales de la Xunta de Galicia, que siempre es interesante oír lo que dice una comunidad tan parecida a la nuestra forestalmente. Jacobo, cuando quieras. Sí, me escucháis, sí. Bueno, lo primero agradecer a la organización la invitación que se nos ha cursado y la verdad que una pena este tiempo, pero fantástica como siempre. Yo vine por primera vez, acababa de aprobar la carrera, me metí en una empresa privada y vine en el año 98 y la verdad que después he llegado varias veces y fantástico. Voy a intentar ir muy rápido porque tengo muchas diapositivas, pero no os preocupéis, me voy a ajustar a los 20 minutos, ya se va a encargar Ditini. Siempre empiezo con esto, con la contextualización. Para mí es muy interesante. Tenemos una aplicación en la Xunta de Galicia que hemos ofrecido a todos los operadores transformadores de materias y de productos basados en madera, por el cual pueden incluir un código QR en sus productos finales, un consumidor lo escanea y obtiene información de todo el producto, pero sobre todo obtiene información de la referencia de la parcela catastral de la que sale, de las varias parcelas catastrales de las que sale ese material, ese producto. Da la huella de carbono. Es importantísimo para nosotros demostrar que los productos basados en madera tienen huellas de carbono incluso de carácter negativo. Y además te da toda la información. Utiliza tecnología blockchain, pero eso a fin de cuentas es lo de menos. Lo más importante es informar al consumidor de que los productos basados en madera puede saber su historia y además puede saber su efecto en materia de cambio climático. Y es que esto es fundamental. Aquí presento una tabla que aunque no se ve la diferencia entre utilizar madera estructural, madera masiva, CLT, LVL, en edificios con respecto al hormigón. Y esa diferencia tan enorme en materia de huella de carbono y de secuestro. En Galicia acaba de abrir una nueva fábrica de CLT, de producción de CLT hace escasamente 2 meses. Ya sabéis que con el CLT, con esa madera masiva, se construyen edificios de 14, 15, 16 plantas, como el que podéis encontrar en Bergen, ¿no? Y ahí está. Es decir, una de las cuestiones en las cuales un prescriptor, un arquitecto, puede prescribir ese tipo de edificios que estáis viendo, de 15, de 20 plantas, pues entre otras cosas es el impacto en la sustitución de material utilizando hierro, hormigón o ladrillos con respecto a la utilización de madera. Este tipo de información está empezando a formar parte de la prescripción que por parte de arquitectos se está haciendo y de la utilización de madera que se está haciendo. Pero es innegable que hablando en términos de uso y de tecnología de madera, la demanda, voy a explicar, va a ser muy alta, pero siempre pasa por una obligación, tiene que estar certificado, tiene que haber un tercero independiente que asegure que no solamente se está aprovechando la madera, sino que se está haciendo de forma sostenible. Los datos para España son los que son, como podéis ver en la gráfica, en general para todos los países mediterráneos. Aquí tenemos una batalla que casi diría que tenemos que recuperarla de forma inmediata. Esa es la demanda de madera que se prevé para los próximos 10 años. Es enorme dentro de la Unión Europea en cualquiera de los escenarios, ya sea energético, ya sea para biodiversidad, incluso en estos casos. Es enorme la demanda que por parte del informe ESFOS aparece. Esta demanda, que como veis ahí, ya sea para material o para energía, llegará del orden de los 750, 800, 1.000 millones de metros cúbicos de demanda en los próximos 5 o 10 años. Y es por lo que acabamos de hablar, por esa sustitución continua de materiales de alta huella de carbono que van a ser sustituidos. Hablo de fibra vegetal, hablo de madera laminada, hablo de un montón, ya sabéis, de productos que están. Ahí aparece una gráfica, que esto es un trabajo de JRC, del George Research Center, donde además se habla de una cuestión que está muy bien. Compara el incremento anual de volumen, es decir, podríamos decir la tasa a la que se podría llegar con el aprovechamiento que se está produciendo en la Unión Europea. Y traje esta gráfica porque lo que viene a señalar es que empiezan a detectar
vamos a decir que los países están declarando cotas de madera muy por debajo de lo que ellos estiman en función de los suministros que están declarando los operadores. Parece que existe madera de origen desconocida, le llaman ellos. Tal vez ahí hay muchas cosas de las que hablar y por eso en la Estrategia Forestal Europea están las cosas como están. Claro, una demanda alta, como aparece en esa gráfica, va a producir un aumento enorme en cuanto al precio de productos de madera y basados en madera. Mayor demanda, mayor precio porque no existe. El otro día me hablaban de lo que está sucediendo en este momento de demanda en mercado de Estados Unidos y China. Están saliendo barcos y, desde luego, las importaciones. Si alguien quiere competir en materia de importaciones, en 3 meses ha doblado el precio. Lo que antes valía 400 euros para importar, ahora está valiendo 800 euros. Madera laminada, me estoy refiriendo. ¿Se ha aguantado en la Unión Europea? Pues seguramente se ha aguantado, entre otras cosas, por esto que veis ahí. Esto es la República Checa. La infestación, el ataque del escarabajo es enorme. Esto es una de las fotografías que obtuve yo de allí. Soy yo ahí en uno de esas pilas y pilas de madera que estaban saliendo de afectación, y esto es un buen gráfico. Esto es el gráfico de corta de madera de Alemania. Estaba en el entorno de los 50 millones de metros cúbicos año, ha subido a los 60 y el año pasado está en los 80 millones de metros cúbicos cortados, de los cuales 60 provienen de daños, de los cuales 50 por una cuestión fitosanitaria. Esto es algo que está aquí, que se está viendo aquí en España también y que viene para quedarse. El tema del cambio climático está generando esta situación, pero también es cierto que esta situación está manteniendo esa superdemanda de madera que se está produciendo. Estos son los efectos, ya también sabéis, de las tormentas. Este es un efecto que lo traje porque es muy peculiar, es el icebreak que se produjo en 30 de enero de 2014, donde cayó nieve, había una banda de calor, se puso en agua y al caer se volvió hielo, lo reventó todo en Centro Europa. Bueno, esto es otra cuestión que sí que quería plantear. Voy a pasarla muy de soslayo, es decir, sí que es cierto que se están produciendo, o nos parece, ciertas tensiones entre diferentes legislaciones en materia de Comisión Europea. Esto es la Estrategia de Biodiversidad. Este es un trabajo de Matthias Thiessen, donde establece, en función del cumplimiento de ese escenario de biodiversidad marcado, cuánta madera no se va a poder retirar de los montes, que actualmente se está retirando de los montes de Alemania, no se va a poder retirar, y lo cifra en 24 millones de metros cúbicos al año. Es decir, por un lado estamos incentivando la madera como sustitutivo de materiales por la huella de carbono, pero en aplicación de otras legislaciones, de otras estrategias, lo que está claro es que si se va a dejar old growth forest o se va a dejar determinada superficie forestal sin ningún tipo de aprovechamiento, lo que no puedes estar es pidiendo mayor demanda y, por otro lado, acortando dicha demanda. Lo mismo pasa con el tema del reglamento de uso de la tierra. Voy a ir rápido. Propiedad forestal. A la derecha está el gráfico de toda la propiedad forestal para los principales países de la Unión Europea y para países que no son de la Unión Europea. Como veis, España tiene un valor del entorno del 40 y pico por ciento, 25-28% de propiedad pública y el resto aparece como propiedad privada. A la izquierda aparece por comunidades autónomas. Tenemos desde Navarra, Cantabria, 75%, Castilla y León, 40%, nosotros estamos en el 2%. Este es el típico que aparece, que cuando estoy allí en Galicia todo el mundo asiente con la cabeza. Esto es Eslovenia, porque la propiedad pequeña la hay en muchos más sitios y también están afrontando con diferentes estrategias. No es algo propio y exclusivo, y yo lo digo como gallego, porque allí todos pensamos, bueno, claro, es que allí tenemos lo que tenemos, 11 millones de parcelas rústicas con un tamaño medio, con 1,72 millones de propietarios titulares diferentes en 315 concellos. Castilla y León, 2.248 ayuntamientos, 315 ayuntamientos, 2.248 ayuntamientos y casi 9 millones de parcelas de rústica. ¿Con qué estamos? Con las agrupaciones forestales de gestión conjunta. Acabamos de sacar una modificación en la Ley de Montes de Galicia, donde, después de hacer un trabajo que pongo ahí,
después de haber mirado los diferentes tipos de asociacionismo y agrupación, Francia, Alemania, Suiza, Austria, nos fuimos a Finlandia y Sodra en Suecia. Al final hemos detectado qué tipo de asociacionismos hay, qué grados de asociacionismo hay. Hemos estudiado especialmente el asociacionismo finlandés porque tiene cosas, voy a leer, una en particular, son 76 asociaciones. Bueno, una de ellas solamente gestiona del orden de 260.000 hectáreas. Su nivel de facturación al año son 117 millones de euros, de los cuales las tasas de sus socios son 27 millones de euros, con una media de 2 euros por hectárea año. Las tasas de gestión forestal van al 98% para la propia asociación. Los propietarios forestales tienen 3 maneras: cuotas anuales de afiliación, comisión por metro cúbico aprovechado o tarifas por prestación de servicios, tasación, instrumento de ordenación. En Galicia ya existía movimientos de este tipo. En toda la zona norte de Galicia tenemos asociaciones de propietarios de maderas, PROMAS, que en función del ayuntamiento tendrá el nombre PROMA, Viveiro, PROMACE, pero además, en general, todas las asociaciones tienden a generar una confederación y existe una confederación de este tipo de asociaciones que se llama Promagal y que genera eso. Es un tipo de asociacionismo que sabemos que es el primer eslabón, donde son capaces de llegar a acuerdos directamente con operadores de la madera, obteniendo un precio que de forma aislada no va a obtener. Cuando un propietario sale a buscar un comprador, ya sea un maderista, tiene un determinado precio por tonelada. Claro, si se dirige directamente al transformador con un volumen de 10.000, 20.000 o 30.000 toneladas, el precio es especial. Y desde luego, si está certificado, es más especial igual, más especial incluso que la prima de pago por certificación. ¿Qué sucede? Que al final decía el presidente de Promagal: nos estamos quedando cortos, somos una asociación sin ánimo de lucro, tiene que haber facturas individualizadas, necesitamos ir un paso más allá, necesitamos otro tipo de formaciones, de agrupaciones. En Galicia distinguimos en este momento asociaciones sin ánimo de lucro, sociedades civiles, comunidades de bienes, cooperativas, sociedades agrarias de transformación, sociedades mercantiles, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, que ya teníamos y que tenían un nombre, ¿no? Establecemos una superficie mínima de 10 hectáreas, pero hay que tener el 70% de la titularidad de los derechos. No significa ser propietario, significa tener el 70% de la titularidad. Y tiene que haber obligatoriamente una gestión profesionalizada por parte de quien sea, pero tiene que ser un profesional de la gestión. Esto es un tema importante porque al final esto es una sociedad de fomento que tenemos allí y claro, tienes para un conjunto de una serie de hectáreas, son 200 hectáreas, tienes huecos. No has conseguido que esos propietarios de esas parcelas, pues por vacancia, porque son ilocalizables, porque directamente son propietarios desconocidos o porque directamente no le han dado la gana de participar en la asociación. Hemos establecido una ley que dice: si la agrupación te incorpora ese 30% que tiene mayores, a partir de ahí se declara una utilidad pública si lo pides y pasan 3 cosas. O el propietario, que no quiera entrar, no entra, pero tiene que empezar a gestionar activamente su parcela, o se la tiene que ceder a la agrupación para que lleve la gestión, o si no entra a la administración, la declara infactorizada o declaración de abandono y a continuación la mete en un banco de tierras y se la alquila a la agrupación forestal. Se produce un registro de agrupaciones que en el caso de asociaciones sin ánimo de lucro también puede ser declarada de utilidad pública el sujeto, no el objeto. Antes se estaba declarando la superficie de utilidad pública para disponer la posibilidad de que la administración entrara y pudiera cederle esa parcela de propietario desconocido y localizable a la agrupación y que contase con ella. Pero también podemos declarar utilidad pública a la propia asociación, que en su caso tendrá unos beneficios fiscales que pongo ahí, no voy a explicar, muy elevados. No voy a repasar, pero hemos estudiado asociacionismo forestal, está muy bien para empezar, lobby. Aquí hay una parte muy buena, que luego entraré, que es el tema de, es cierto que quien
Si estás en una asociación sin ánimo de lucro, si le vendes a un operador, luego el operador tiene que facturar de forma individualizada a todos los socios que vayan a vender su madera y, por tanto, tiene que haber facturas individualizadas. Pero voy a decir una cosa, a día de hoy es mucho mejor por un tema fiscal, por el tema de la estimación objetiva, por módulos, porque si vas a estimación directa, que lo voy a enseñar ahora, pues va a haber un problema. Pero en todo caso, para empezar, es el primer paso, evidentemente más natural y que realmente reporta, vamos a decir, un empezar de cultura del asociacionismo. Entro en una asociación y me vende la madera y saco un precio que no la sacaría de forma individualizada. Hemos estudiado las sociedades civiles y comunidades de bienes. Bueno, pueden adaptarse bien para algunas cosas, no tienen personalidad jurídica, para determinados tipos de masas son muy sencillas de constituir. Los Montes de Varas allí en Galicia son comunidades de bienes. Bueno, están las cooperativas, que también tienen cosas muy buenas fiscalmente. Tienes luego la parte esa de que si en una cooperativa hay una persona que tiene 300 hectáreas y otra que tiene 0,5 hectáreas, a cuestión de voto vale lo mismo, el de 0,5 y 300. Sociedades agrarias de transformación tenían sus cosas y hemos conseguido, yo creo que aquilatarlas bien, muy buenas desde un punto de vista fiscal. Sociedades anónimas, 60.000 hectáreas de capital inicial. Esto, claro, esto es una empresa. Y donde teníamos más conocimiento que era la sociedad de responsabilidad limitada. Esta, sin duda, para nosotros es la mejor, pero claro, yo creo que es el paso más sofisticado. Poner a 200 personas a pasar delante de un notario para meterse en una sociedad de responsabilidad limitada genera cierto... Vamos a ver hasta dónde estamos yendo. Si han pasado por un proceso de una asociación sin ánimo de lucro, donde empiezan a ver un buen resultado, han pasado a una cooperativa, mejor resultado, es cuando seguramente de forma natural acaban en la versión más sofisticada. Este fue uno de los problemas que tuvimos en Galicia. Fuimos directamente a esta figura después de analizarla. Pero claro, no puedes exigir que alguien que no tenga cultura de asociacionismo empiece a desfilar continuamente delante de un notario metiéndose como socio capital, en este caso sería suelo, con su participación dentro de una sociedad pura y dura, dentro de una empresa. Efecto fiscal. Este es el gran problema. Las sociedades limitadas tienen una mínima del 33% de impuestos, pero eso para especies de crecimiento rápido. Mirad, en el caso de frondosas caducifolias, el pago que corresponde a los impuestos de sociedades ofrece un resultado contable de 4.600 euros. Es superior a 3.927 euros el beneficio que se ha obtenido. Claro, aquí tenemos un problema. Lo voy a explicar de forma fácil. Una vez que vas por la estimación directa, si tú has plantado roble hace 80 años y tienes la factura que te salió a 140 pesetas la hectárea, vale. Y tú ahora vendes tu madera a 8, 10, 12.000. El problema es que el fisco no te deja coger esas 140 pesetas de hace 80 años y actualizarla a precios de actuales. No, te tienes que comer las 140 pesetas que las pasarás a euros y serán, pues eso, lo que es menos de 1 euro. Claro, se pones a ver los gastos y te pones a ver los ingresos y no salen las cuentas. Y no salen las cuentas sobre todo con especies de crecimiento medio o largo. Con especies de crecimiento corto salen un poco más las cuentas porque, claro, los precios de hace 5 o 10 años no son tan diferentes a los de ahora. Esto es un problema. Y aquí planteamos medidas fiscales. Desde luego, ese plan sectorial que ya tienen las navieras para poder actualizar esos precios se podría estar aplicando. Se podría estar aplicando esos coeficientes reductores que hay. Se podría evitar la doble imposición de integrantes en las agrupaciones por impuesto de sociedades y luego en el reparto de dividendos por IRPF. Porque actualmente el régimen especial de las sociedades cotizadas de inversión prevé explícitamente este mecanismo de doble imposición. Claro, es que aquí estamos hablando de que, y hablo del silvicultor activo, que es otra figura que acabamos de sacar. Estamos hablando de que el titular forestal está aportando a la sociedad servicios ecosistémicos, agua, suelo, biodiversidad, almacenamiento de carbono. Lo que estamos intentando es decir, y también en Galicia hemos decidido hacer una separación. No es lo mismo el titular forestal que no hace absolutamente nada, que lo tiene allí abandonado, al titular forestal que se está comprometiendo a gestionar aquello de forma activa, que se está comprometiendo a unas buenas prácticas, que se está comprometiendo a disponer de un certificado de gestión forestal sostenible aportado por un tercero. Ahí tiene que haber una diferenciación y una discriminación en positivo. Esto es lo que acabamos de publicar. Hemos definido el silvicultor activo, hemos definido explotación forestal. Es obligatorio desde este año que cualquier propietario que vaya a hacer una corta, aunque sea
de 10 metros cúbicos antes se comprometa a seguir un modelo selvícola. Hemos publicado 38 formas diferentes de gestionar el monte, tengo ahí los trípticos, y además se tienen que comprometer a unas buenas prácticas y además le permitimos incluso, si le interesa, le ponemos en contacto directamente a través de una aplicación de la propia solicitud de corta con las entidades de certificación de grupos regionales de los diferentes sistemas. Oye, si quieres directamente durante tu proceso de solicitud la corta, yo te mando tus datos a uno o a varias entidades de certificación de grupo para que te certifiquen y obtengas un precio de 2, 3, 4 euros más la tonelada por estar certificada, una o doble certificación. Estos son los modelos selvícolas que acabamos de publicar. Buenas prácticas y hemos incluido algo importante. Servicios ecosistémicos que aporta el modelo selvícola. Almacenamiento de carbono, cantidad de madera aprovechada, producción de setas, mitigación de erosión de suelo, provisión de agua, hábitat y biodiversidad. Es que los modelos de gestión también tiene ahí la resiliencia de este tipo de modelo y también la intensidad que asumes con ese modelo. Hay modelos que no son de mucha intensidad de gestión y otros que realmente tienes que estar el chopo, tienes que estar trabajándolo, pero luego tienes la recompensa que tienes, ¿eh? Hemos hecho 5 minutos y ya está. Hemos hecho la circularidad de siempre. Es decir, después de cortar se planta. Lo hablábamos ayer. Es importante de que la gente entienda que es necesario cortar. Es decir, tenemos la forma de conservar es gestionar de forma activa. Sin data, esto decía una vez, sin datos no dejas de ser otra persona con una opinión. Hace falta tener datos. Acabamos de publicar una plataforma web de estadística forestal para que cada uno se cree su estadística forestal. Todos los datos aparecen desagregados de todos los años, te los bajas a nivel de ayuntamiento y te creas tu propia estadística forestal. Evolución de años. En Galicia voy a poner 7 millones, 8 millones, 9 millones, 10 millones y número de solicitudes de corta 82.000, 87, 91, 108.000. En todo Finlandia se están haciendo 120.000 solicitudes de corta al año. Estamos con un inventario, hemos detectado las restricciones legales, claro. Es muy importante, es decir, no solamente a mí me interesa tener las restricciones, el FAUS, las restricciones legales, si es Renatura, porque aquí seguramente la disponibilidad del material es la que es. Es decir, no puedes esperar estar cortando ribera, no puedes estar cortando en Renatura, no puedes estar... Pero también hay que tener en cuestión las condiciones técnicas. Una parcela que es una tira de 2 metros por 200, lógicamente, a la hora de buscar una persona que quiera esa madera va a haber muchos problemas, ¿eh? Y esto lo estamos analizando. Estamos analizando, y ya lo dejo ahora, toda la actividad forestal. Tenemos más de 1.200.000 referencias catastrales que disponemos del tipo de actividad que han hecho, corta, ayuda de repoblación, instrumento de ordenación o gestión, con su titular y su gestor. Esto es en el año 2019 en Galicia, todo lo que veis ahí nevado son cortas que se están produciendo, esas 100.000 cortas, esas parcelas que se están produciendo. Estamos detectando automáticamente las cortas de madera que se están produciendo a nivel de referencia catastral y las estamos casando a través de satélite Sentinel-2. Rastrador de actividad, estamos localizando dónde se está produciendo actividad y además estamos viendo el patrón que está realizando esa actividad. En el año 2016 apenas había actividad forestal, 17, 18, mucha actividad 19. Vamos a preguntar y hay una entidad de certificación de grupo trabajando en esa zona. Entonces, y esta es la última diapositiva. Nos estamos preguntando dónde se está produciendo actividad forestal, pero sobre todo, dónde no se está produciendo y por qué, pudiéndola ver, ¿eh? ¿Qué actividades son previsibles que se produzcan en los siguientes años? ¿Qué zonas presentan altos volúmenes y no están siendo movilizados? Causas, FAUS más criterios ecológicos. ¿Cómo impacta la línea de ayuda en el desarrollo forestal? Ayudas forestales con priorización e intensidades de ayuda a nivel micro. Parroquia, referencia catastral. Tendencias de la actividad. ¿Cómo influyen los instrumentos en la recuperación? ¿Cómo podemos estudiar el comportamiento de los operadores? Y este último ya lo dejo aquí. Hemos estado hablando de la propiedad, pero ahora nos hemos centrado en entender al propietario. Pero es que el propietario está allí en la zona. Es que el propietario está realizando alguna actividad agrícola o ganadera o está en una ciudad. ¿Dónde está ese hombre? Y es ahí donde nos hemos puesto a trabajar en este momento. No tanto en describir qué está sucediendo en el territorio, sino en intentar entender quién está detrás de ese territorio. Ya lo dejo aquí. Muchas gracias.
Bueno, el papel del moderador a veces es ingrato, pero nada, sin perder más tiempo, porque vamos eso, Álvaro, cuando quieras. Y no te presento porque ya, bueno, Álvaro es asesor de la Junta de Castilla y León, que es una figura que a mí me da bastante envidia, porque digamos que básicamente su papel es ver hacia dónde puede ir el sector forestal y establecer, bueno, políticas en ese aspecto, asesorar las políticas en ese aspecto. Álvaro, cuando quieras, lo mismo, al cuarto de hora sí te aviso, ¿vale? Buenos días y muchísimas gracias, Dictinio, y gracias a la organización por contar con nosotros, por invitarnos a participar un año más en Asturforesta. Y yo traigo una presentación en otro ámbito muy diferente a lo que ha planteado Jacobo. Yo soy asesor y realmente traigo una presentación que son reflexiones personales, porque creo que tenemos como forestales un problema de fondo muy superior a los que han mencionado anteriormente. Y bueno, las reflexiones que traigo son reflexiones personales. Voy a una visión particular, que en ningún caso es la visión de la Junta de Castilla y León, y esto quiero que quede claro. Pero voy a referirme al cambio de orientación que requieren y merecen los montes españoles. Y voy a referirme a la mitad de España a la que se refirió el vizcaíno Elorrieta en 1928 ante el Parlamento Nacional, diciendo esa parte de España que no produce absolutamente nada. Y tengo dos imágenes del sudeste de Almería, pero la otra son Montes de León, muy cerquita de Asturias, que llevé yo, y no producen nada. A los terrenos que hoy ocupan el 58% de la superficie nacional, más de la mitad de la superficie nacional, esa es nuestra principal fuerza. Y para mí, constituyen una ruina. Una ruina para la mayor parte de las familias propietarias. Y no sabemos cuántas son. En Galicia habéis dado una estimación. En España no sabemos cuántas hay. Más de 5. Si solo en Galicia has dicho que tenéis esto, yo creo que hay 6 u 8. Pero no se sabe. Lo han recibido en herencia y la mayoría no perciben nada, ni saben dónde las tienen. Ese es el problema. En Galicia tenéis la suerte de que se mueve la cornisa cantábrica, son 3 millones de hectáreas. Que se mueva en España no creo que haya 2, y hablamos de 30 millones. Me voy al grueso. Una ruina para los municipios forestales, que tienen todo su territorio sin recibir ingresos por ellos y no les proporciona empleo ni actividad económica. Y estoy en un sitio que es una cosa rara en el conjunto nacional, pero es una ruina para el Estado español, que destina y se gasta 1.500 millones de euros todos los años y no lo sabemos, no sabemos cuánto nos gastamos, pero producen la mitad. Esto no puede ser. Algo muy serio está fallando y la mayor parte se va a los gastos de extinción de incendios. Una ruina valiosa, porque tú puedes tener un palacio en ruinas. Y pongo esta foto del Pinar de los Belgas en Madrid, que ha merecido la atención de ciertos grupos este año y que han pedido que se expropie. Y que ahora mismo los propietarios están arruinados, después de una gestión que es modélica y que le ha hecho pretender ser parte de un parque nacional. Y sin embargo, lo que se quiere hacer con ese propietario es expropiarlo. ¿Eso es lógico? Yo no entiendo nada. Pero en la actualidad las razones no son las que tenía Elorrieta. Y hoy los montes ya no son los de, afortunadamente, en gran parte lo que había. Los montes ocupan 30 millones de hectáreas y están arrinconados. La mayor parte no es Galicia, está al margen de la actividad económica nacional. Estoy buscando palabras porque creo que la clave y lo que nos está fallando es el discurso. No sabemos conectar con la sociedad española y trasladar lo que ocurre. Los montes producen no sabemos cuánto y sigo dando cifras que no sabemos, parece mentira, pero sin cifras no vamos a ningún lado. Pero bueno, digamos 600, 750 en total, 20-25 euros por hectárea y año. En la agricultura 300. ¿Dónde vamos? Pero estas son las cifras reales y las he comparado con Europa y la media está en 150, 200, 250 y 300.
podrían producir el triple. Hoy, en España, si los montes se pusieran en producción, podrían producir 60 y 75. Es poco, pero es el triple de lo que están produciendo. Y significaría una renta mayor que lo que está destinando el Estado. Por lo menos revertiríamos la situación tan surrealista que tenemos. Os aseguro que en 2050, por la marcha que llevan los montes de España, podrían producir de 6.000 a 7.500 millones de euros al año. Y considerando el valor de la transformación industrial de estos bienes y servicios, hablaríamos de 4 o 6 veces más. Y estas industrias están en los pueblos, como aquí. Y este es el gran drama que tiene ahora mismo este país, después del paro y la salud, es la pérdida del territorio rural. Y todo se va a las ciudades. Esto no se puede ir. Y eso está en la tierra de Urbión de Soria, que tiene menos población que el Círculo Polar Ártico. Algo de valor tendrá esto. Ese valor podría ascender a 30.000 millones de euros, una cifra que he estimado yo a grosso modo, porque no tenemos cifras. Así no se puede trabajar, así no vamos a llegar a ningún sitio. Pero es que además es fundamental. A la sociedad española le importa un bledo la madera. A la sociedad española lo que le gusta es el paisaje, y ahora ha calado la biodiversidad y sobre todo el fin de semana poder coger la bici, la caña de pescar, irse al monte. Esto es lo que la sociedad valora. Y nuestra ruina está aportando, según las cuentas, 7.500 millones de euros, muchísimo más de lo que es renta materializada. Pero es que esas cuentas están mal hechas. Os aseguro que son más de 30.000 millones de euros al año, porque son más de 1.000 euros por hectárea y año. Y eso es el informe Chevasus de Francia, está el JRC empezando a estudiar. Esto es mucho más relevante que el valor de la madera, porque esto tenemos que explicarlo y la gente lo va a entender. Y esto tiene lugar, voy a correr porque si no, no llego, en las áreas más despobladas del país. Este es nuestro argumento, que vamos camino de tener 2/3 del territorio nacional forestal y en zonas sin gente. En el año 30 la degradación que explicaba Elorrieta era porque los montes estaban como el culo de un mandril. No hay más que ver las fotos. Es que no lo podemos recordar. Yo ponía ayer una foto de la chopera del río en Carrión. Es decir, y ahora poniendo problemas cuando en realidad los montes ahora están capitalizados. En estos momentos la ruina tiene otra razón y para mí la razón en primer lugar es el desconocimiento y la falta de información. Y eso es lo primero que tenemos que atajar. Hay que tener datos. Lo primero son datos ciertos. En segundo lugar, la incomprensión social. Nadie entiende nada y mientras sigamos así no vamos a conectar. Yo hablo con mi hermano, con mis amigos, no entienden lo nuestro. Pero es que además hay una grave falta de visión del sector forestal. Lo siento, pero estoy convencido de que no lo estamos orientando bien. Falta movilizar los recursos que tenemos y falta movilización social. Falta inversión y falta acción. Eso es lo principal. ¿Cuál es el drama de los montes españoles? Que con el extremo valor que tienen están arrinconados y están abandonados. La clave está en la falta de consideración de la actividad forestal como una actividad económica. Y no he querido poner una procesadora, porque a la gente le importa un bledo, pero a la gente le encanta esto. Y eso es una actividad económica, porque están yendo al territorio, están recogiendo setas y están generando riqueza en el medio rural. Hay un abandono de la producción forestal y esto es clave. Y dentro de todo, que yo no quería hablar de producción, la producción es absolutamente clave. Pero es que se está contraponiendo a la conservación, porque hay ciertas personas con una línea de pensamiento muy concreta que nos quieren llevar a toda la sociedad por un camino falso. Y hay que decirlo, es mentira, ya está bien, no se puede permitir. Hay que ir con la verdad. Y la verdad es que conservación y producción son perfectamente compatibles, pero es que además son inherentes al concepto de sostenibilidad. Toda esta gente, o gentuza, con perdón y que quede grabado, quien dice eso está haciendo mala intención,
Y eso no puede ser. Si queremos un territorio sostenible, hay que usar los recursos del territorio, sino que nos lo traigamos todo de Brasil y luego pongamos el grito en el cielo por la deforestación de la selva. Hombre, vale ya de cinismo. E insisto, es mi visión personal. Pero es que los montes no son... Yo me siento en otro mundo, claro, esto es una bendición para un forestal, pero nosotros tenemos unas cuestas donde llueven 200 milímetros y hace un frío en invierno y un calor que la produce muy poco. Pero es que puede ser rentable, pero hay que mecanizar los montes y hay que hacerlos producir, y si no las cuestas estarían abandonadas. Es fundamental partir de algo que no está reconocido, que la actividad forestal es una actividad económica en el sentido que define la ley del impuesto de sociedades. Y ahí está el texto que no lo voy a contar. Pero la actividad forestal no está definida en la ley de montes y hay que definirlo. La actividad forestal es el conjunto de trabajos que se requiere para la gestión de terrenos. Eso no se dice. Eso no está en la ley de modernización de estructuras. Solo se habla de la producción de bienes. ¿Y dónde están los servicios? Hay que incorporar esta definición correcta y hay que referirse al conjunto de las cadenas de valor, de bienes y de servicios, porque a la gente le interesa el turismo, no le interesa que produzcamos madera, resina, esto le interesa a la gente de los pueblos, pero es que somos 4, y yo no soy de pueblo. Entonces, en la producción primaria forestal hay 2 tipos de actividades, y esto es muy claro porque ni siquiera esto lo tenemos claro. El silvicultor y el rematante o el productor forestal. Y los 2 son productores, porque tenemos el modelo de negocio dividido. No es como en agricultura, que el que cultiva cosecha. En España, y esto no es así en todo el mundo, están separados. El silvicultor es el que gestiona el monte y hay que mirar al silvicultor, que lo cuida y lo protege, y al productor. Y ambos son titulares de explotaciones forestales. Este es otro concepto clave que hay que incorporar y no está en la ley de montes. Esto hay que corregirlo ya. La clave no es ser propietario del monte, y aunque hablamos del Congreso y estamos preparando el Congreso de la Propiedad, me niego, es un error. No debemos hablar de propietarios. A mí me importa un bledo quién sea el propietario, si no lo sabemos. Lo importante es quién usa el monte. Y eso legalmente, en el marco legal que tenemos, es quién sea el titular de la explotación. No hace falta disponer de terrenos. El rematante es un titular de explotación, pero no dispone de terrenos. Tiene un contrato con un derecho con el que puede mantener una actividad económica. Ahí os lo voy a dejar. Afortunadamente para los resineros hemos conseguido que se haya hecho el reconocimiento legal de que son titulares de explotación. Y esta es la definición que yo propongo, que creo que hay que incorporar. Y la clave es esto: el manejo empresarial de los recursos de los montes. Ahí está la clave. No se requiere disponer de terrenos, insisto. Necesitamos trasladar el foco a la actividad económica forestal y conseguir que las explotaciones sean viables y rentables. Esta es la clave. Y de verdad, es que con los millones de parcelas que has dicho, aquí tenéis la suerte de que la madera vale y va a valer. Pero en el grueso, en el conjunto del territorio nacional, tenemos un problema muy serio. Y como lo has ilustrado perfectamente, Jacobo, la fiscalidad no tiene nada que ver con el mundo forestal, porque nadie se lo ha planteado. Es que hay que empezar por el principio. Es que hay que llevarle al director general de tributos las cuentas de un alcornocal que tiene un turno de 165 años. Es que eso no se entienda, pues es como para decir, mira, iros a tomar por saco. Esto no es de recibo, pero hay que decir las cosas claras y con sencillez. Y la superficie media de las explotaciones forestales españolas, que no sabemos cuánto es inferior a 5 hectáreas. Y la producción media de un titular son 100 euros. Con lo que vale la vida, ¿os creéis que si la media es de ingresos de 100 euros alguien se va a preocupar por el monte? El monte está abandonado. O sea, un profesional tiene que ingresar 20.000, 30.000, 50.000 euros. Con 100. O sea, no es que nos falte un poquito, no. Es que estamos en otro universo. No hemos entrado a jugar en la liga que hay que jugar. Hay que multiplicar por 100 o por 200 el tamaño de las explotaciones forestales. Y esto hay que decirlo claro y hay que empezar a trabajar lo que se requiere para ello. De todas maneras, las explotaciones forestales públicas, y este es un caso en Segovia, y podríais ver, en fin,
tienen un tamaño adecuado y, sin embargo, tampoco funcionan. Luego, lo que he dicho hasta ahora no es solo eso, hay algo más. El problema es el desconocimiento y la falta de visión, que no se hace una gestión empresarial ni de los montes privados ni de los montes públicos. Esa es la cuestión clave. Y lo primero es clarificar los derechos. ¿Alguien tiene en el registro de la propiedad las propiedades forestales? A mí me gustaría que la Dirección General de Notariados y Registros, que ahora ha cambiado, nos dijera, en los registros de España están registradas 2 millones de hectáreas forestales. ¿De cuántas? No lo sabemos. Así no vamos a ningún lado. Y hay que documentar la titularidad. Y ahora los jefes de catastro me dicen, no, como no tengas escritura ya no te puedo poner la parcela a tu nombre en catastro. ¿Qué? Por favor, que están dejando fuera la mitad del territorio nacional. Hay que decirle a la ministra de Hacienda, señora, así no va usted a arreglar España. Hay que decirle claro al Gobierno que la ley hipotecaria, eso vale para las ciudades y en todo caso para el campo cultivado, pero no vale para los montes. Bueno, el catastro requiere una actualización, se requieren figuras societarias, que lo ha dicho perfectamente Jacobo, la agrupación de explotaciones. Hay que incorporar esto. Necesitamos pensar en el monte como empresa e incentivar la mejora de los servicios ecosistémicos. No hay que pagar por los servicios ecosistémicos. Hay que decir que los proporcionamos y si hacemos algo, entonces hay que pedir una compensación. Por lo que hacemos, no por lo que damos, que lo dan los montes sin que estemos nosotros. Eso no me vale. Y hay que contar la diversidad del territorio español y necesitamos movilizar recursos. Hay que contar con la agricultura y con los sistemas y estamos de espaldas el mundo agrario y el mundo forestal. Parece que estamos peleados y eso no puede ser, no va a ningún lado. Y para ello hay que emprender el camino que la agricultura española estaría de manera parecida a los montes de no haber pasado lo que pasó de 1950 al año 2000. Fueron 50 años en que se hizo lo que nosotros tenemos que hacer. Hay que ordenar las explotaciones forestales. Y se ha hecho con las explotaciones apícolas. Pasemos a hacerlo en los montes. O sea, no es difícil. Hay que modernizar y alcanzar la competitividad. ¿Qué hay que hacer? Mucho, pero hay que buscarlo. Hay que reformar las estructuras y hay que vertebrar el sector, que no es productor de madera, es productor de todo. Los de setas, los de resina, los de todos. El plan ofrece una oportunidad, pero yo creo, y insisto, es mi visión personal, que no nos va a ayudar el plan. Y la estrategia forestal española es una oportunidad para darle una vuelta y decir dónde tenemos que ir. Hay 2 años para sentar las bases de esta nueva orientación y se requiere un programa de estructuras forestales. Pero no vamos a lograr nada sin consenso social y sin un acuerdo político fundamental. Y esa es la clave. Si no conseguimos una conciencia social, no vamos a conseguir que los montes de España cambien. Gracias. Bueno, Álvaro. Pues gracias, Álvaro, por la claridad de ideas y la pasión que se agradece, que es necesaria. Bueno, ahí sin perder más tiempo, Patricia Gómez Agrela, gerente de COSE, de la Asociación Española de Silvicultores. Pues, Patricia, cuando quieras. Más o menos, es que, bueno, ya vamos tarde de tiempo, pero supongo que los demás esperaron un poco y al cuarto de hora sí te aviso para que vayas acabando y que le dé tiempo a Álvaro. Vale, pero no os preocupéis porque como mis antecesores lo han explicado todo tan bien y casi parte de lo mío, pues yo voy a ir pasando muy rápido y solo, pues bueno, me pararé en algunas ideas que a estas alturas de la mañana pues todavía no se han comentado. Sí. Bueno, pues eso, como se ha dicho, España es un país forestal, aunque su peso en las políticas de nuestro país pues no lo refleje. Más de la mitad del territorio es superficie forestal, de la cual esa superficie forestal, que son 27,8 millones de hectáreas, más del 55%, de esas casi 20 millones son de titularidad privada, es decir, 2/3 de esa superficie, y 7,5 millones son de titularidad pública, ¿no? Esto nos hace una idea de cómo es nuestra estructura de la propiedad, muy compleja,
Esto pues bueno, nos dificulta mucho a la hora de gestionar nuestros montes y ponerlos en valor. Y bueno, pues esa es una de las labores de COSE, a quien yo represento, que es la Confederación de Silvicultores de España, que es el 67%, ¿no?, de esta superficie forestal, y cuyo objetivo pues es estimular que haya gestión forestal sostenible, es decir, poner en valor lo que tenemos, que no es fácil, como se han dicho, por muchos problemas de mercado estructurales, y que bueno, pero que es la forma de poder rentabilizar esta gestión para evitar el abandono. Rápidamente hacemos un repaso porque es importante saber cómo es nuestra propiedad. De verdad que es bastante compleja. La titularidad pública, pues hay montes que están que los gestiona el Estado, son los menores, es la menor proporción. Ahí estarían, por ejemplo, los parques nacionales. Luego otra sería gestionada por las comunidades autónomas. Y en primer lugar pues estarían los municipios, ¿no?, que ellos gestionarían los montes, los municipios forestales, que también son propietarios, y que gestionan los montes de libre disposición. Y los montes de utilidad pública, los que están catalogados, que están gestionados por la comunidad autónoma y en algunos casos por diputaciones. Y luego estaría la propiedad privada, que es la más abundante y que, como se ha dicho, algunos son propiedad individual, es decir, propietarios a título personal, o propiedad colectiva, como por ejemplo los montes vecinales en mano común, que aquí son muy abundantes, en Galicia también, en algunas partes de Castilla y León y Castilla-La Mancha, y luego los montes de socios. Y dentro de toda esta complejidad, que es la propiedad forestal, pues nos encontramos con otro agravante, que es el minifundio, que también es muy abundante en nuestro país, sobre todo pues en la zona del norte, ¿no?, que son aquellas superficies forestales que por su reducida extensión no pueden ser objeto por sí mismas de una gestión sostenible desde el punto de vista social, ambiental y económica. Es decir, otro hándicap añadido. Son superficies tan pequeñas que es imposible sacarles una gestión o una rentabilidad, porque cualquier inversión que hagas es muy difícil ver el retorno de eso, ¿no? No compensa. Otras consideraciones para entender un poco nuestro mundo es que hay de esas 27,8 millones de hectáreas de superficie forestal, 3,5 millones de hectáreas están deslocalizadas o desconocidas, es decir, no se conocen quién es el dueño, dónde están. Como ha dicho Álvaro, el 50% de los propietarios forestales, es decir, la mitad, tienen superficies menores de 5 hectáreas. El abandono del territorio conlleva pérdidas en lo social, ambiental y económico. Nosotros siempre decimos que el abandono forestal que el coste del abandono es mucho mayor a largo plazo, porque gestionar requiere un esfuerzo inversor, pero a la larga se ahorra en incendios forestales, se ahorra en enfermedades, en plagas, porque tienes una masa cuidada, bien gestionada, que eso la hace resiliente, menos vulnerable a los efectos del cambio climático. Sin embargo, eso a la larga es más positivo que el abandono, que al final eso es pasto de las llamas, se generan problemas sanitarios, pérdida de riqueza, pérdida de valor de madera y de otros productos. En numerosas ocasiones, como se ha comentado, es difícil acreditar la propiedad, pues por pérdida del tracto sucesorio, por ejemplo, por la gente que ha emigrado y se ha ido del territorio o se ha ido a otro país, porque muchas propiedades no se han registrado y es muy difícil seguir esa trazabilidad. Falta de costumbre en la gestión colectiva también, somos muy individualistas. Y luego, el poco valor que tienen las tierras rústicas, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando a 3 bandas, o lo queremos trabajar, estamos poniendo en marcha grupos de trabajo a través de la Mesa de la Propiedad, donde las asociaciones forestales, junto con la Administración, el registro de la propiedad y el catastro, y la población local, que es muy importante, pues tenemos que buscar soluciones para esclarecer estos problemas que tenemos, entre otros de esclarecer la propiedad. Además, es un sector que tiene problemas añadidos que no los tienen otros. Es la escasa de rentabilidad del monte, el exceso de minifundio,
los largos periodos de recuperación de la inversión. Eso es un hándicap, ¿no? Que tengamos que plantar ahora y como muy pronto obtener el beneficio a 15 años, en el mejor de los casos, pues claro, eso desanima mucho, ¿no? Porque no es lo mismo que un cultivo agrícola que cada año tú cosechas, tienes tu rentabilidad anual. Pues claro, aquí no. Esto es siempre a largo plazo y eso pues desanima bastante a los inversores. Además, hay una falta de relevo generacional, cada vez hay menos gente en los pueblos. La gente joven no quiere saber del monte, falta de conocimiento sobre economía y gestión forestal, depreciación de los productos forestales por la crisis, pocas ayudas públicas, con difícil acceso a los créditos, con una presión fiscal importante y, como se ha dicho antes, pues con una contabilidad que no está adaptada a nuestra actividad. Eso también es algo que llevamos mucho tiempo luchando con Hacienda, pero bueno, Hacienda es duro de pelar. Y luego, además, tenemos que asumir riesgos catastróficos y riesgos naturales, ¿no? Pues eso, incendios, plagas y enfermedades, sequías severas, vendavales, inundaciones, que cada vez son más frecuentes por los efectos del cambio climático, ¿no? Pues además, tenemos que añadir a nuestra inversión pues ese riesgo de las catástrofes naturales. Y como añadido extra, pues una asfixiante normativa ambiental, porque también cada vez tenemos más normativas, más leyes que cumplir, más obligaciones, más no sé qué. Entonces, como veis, esto resulta poco atractivo a jóvenes que quieren emprender en el medio rural y luego nos quejamos de que la gente se va. No, la gente no se va, a la gente la estamos echando, porque esto, a ver quién aguanta esto, ¿no? A ver qué actividad aguanta todos estos problemas estructurales, ¿no? Y o sea, cualquier cosa es desincentivadora en nuestro sector. Entonces, pues bueno, todo lo anterior se materializa en el incremento del abandono de la gestión forestal por simple inviabilidad económica. O sea, así de claro, y hay que decirlo. En el contexto del proyecto Prominifund que estamos desarrollando ahora, hemos constituido la Mesa de la Propiedad para buscar soluciones a todos estos problemas. Y bueno, pues es una mesa en la que, como he dicho, pues estamos los agentes más directamente implicados y hemos constituido 4 grupos de trabajo que hemos pensado que ahí es donde se puede aplicar innovación y donde puede estar parte de la solución. Uno de ellos es la fiscalidad, porque es una herramienta muy potente para incentivar una actividad, ¿no? Temas de normativos, porque hay normativas que hay que corregir, hay otra normativa que se echa en falta y bueno, pues habría que hacer ahí un repaso o una actualización, un asesoramiento e innovación, como decía Álvaro, para modernizar nuestro sector, porque se ha quedado muy atrasado, la verdad, y herramientas para la gestión del territorio. Posibles soluciones. Dentro de lo que hemos hablado, pues ya hemos sacado algunas conclusiones que serían pues para su estudio y desarrollo. Pues unas son las agrupaciones forestales, ¿no? Como ya hemos dicho, y encima en estas zonas, el propietario por sí mismo es muy difícil acceder a un mercado porque no puede ofrecer una cantidad pues interesante para la industria. Y por sí mismo pues, tampoco puede él asumir una fuerte inversión en los montes, ¿no? Entonces, una solución es agruparse para acometer grandes infraestructuras, por ejemplo, apertura de pistas o infraestructuras de defensa contra incendios. Una gestión conjunta del territorio bajo un mismo plan de gestión, porque abarata costes, para certificarse en gestión forestal sostenible, para comercializar el recurso, para incrementar la rentabilidad de su monte, regularizar los beneficios, facilitar la formación de los propietarios, la aplicación de tratamientos selmícolas y para hacer silvicultura preventiva y, en definitiva, para generar riqueza en nuestro territorio, porque tenemos riqueza, la verdad es que tenemos materia prima, tenemos recursos que tienen valor, pero lo que no tienen es precio. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, porque tenemos que tener vistas pues eso, a un mercado, como decía Álvaro, pues tener una visión empresarial, porque
porque del paisaje no se vive, ¿no? Pues ya nos gustaría que nos pagaran los cuidados que hacemos, pero de momento no, eso no es una realidad. Bueno, pues también ofrecer a esos agrupados orientación sobre el valor del producto y negociar la venta del mismo, por ejemplo, las promas que ha explicado antes Jacobo en Galicia, para hacer venta conjunta, agrupar lotes y ofertar una buena cantidad y calidad al mercado, por ejemplo, las subastas de chopo que hace Facile. En fin, que se pueden buscar soluciones. Y, sobre todo, otro aspecto muy importante que se ha comentado es conectar a la gente con las raíces, con el territorio, porque a veces es lo único ya que nos queda para vincular a la gente con el territorio, ¿no? Pues apelar a esa componente social, emocional, porque otras razones económicas apenas hay, ¿no? Entonces, a veces solo nos queda pues ese sentimiento, ese amor a la tierra, ese arraigo. Entonces, pues eso no hay que perderlo y también es lo que hay que estimular y transmitir a la sociedad, sobre todo la urbanita, para que entienda, ¿no? Entienda lo que es tener un monte y mantenerlo, ¿no? Que ellos se benefician, pero claro, el propietario no se beneficia de todo lo que genera en los montes, ¿no? Para eso hemos hecho una campaña de sensibilización que se llama El rostro rastro de la tierra. Luego vamos a poner un vídeo muy cortito donde hemos contado 6 historias de personas y bosques, un poco para dar visibilidad a esa labor pues que muy pocos conocen, sobre todo en las grandes ciudades no se conocen, se piensan que las cosas se mantienen solas y bueno, pues es un poco para acercar esta realidad a la sociedad en general. Otras iniciativas que han surgido pues es dotar de más seguridad jurídica a los propietarios forestales, porque muchas veces hay inseguridad dentro de todas las leyes que hay, pues muchas veces estamos desprotegidos. Estudios de modelos de generación de riqueza territorial, el asesoramiento, el fomento del asociacionismo, que se ha dicho. Bueno, pues saneamiento de la propiedad y también hacer una diversificación y una visión de conjunto entre varios aprovechamientos, porque pensamos que pues bueno, el medio rural tienen que conciliarse muchos intereses y muchos aprovechamientos y no se puede dividir lo que es agrícola, lo que es forestal, lo que es ganadero, lo que es turismo, lo que es no sé qué. Lo que hay que buscar son integración de todas esas actividades, ¿no? Vale. Y bueno, de esto, pues nada, solo lo voy a mencionar por arriba porque ya Jacobo ha profundizado mucho sobre qué figura jurídica se pueden agruparse los propietarios forestales para mejorar su gestión o para hacerla viable. Entonces, hay varias, como ha explicado, las sociedades mercantiles, las de economía social, que son las cooperativas y las sociedades laborales, o las sociedades civiles y comunidades de bienes, que bueno, pues están muy bien, sobre todo dentro de estas hay una que nos gusta bastante, y porque es muy ágil, muy fácil de poner en práctica, que sería la sociedad civil irregular, que sería una variante de estas. ¿Y por qué nos gusta? Bueno, tenemos algunas experiencias de propietarios que se han agrupado bajo esta figura pues para gestionar y comercializar la madera, ¿no? Entonces, es interesante porque los montes no pasan a ser propiedad del ente de la agrupación, sino que cada titular conserva el dominio de su predio. El ente asociativo se convierte en propietario de los medios instrumentales para el cumplimiento de sus fines, es decir, pues si compran maquinaria entre todos, o si compran un local, o si compran ordenadores, o lo que sea, pues está muy bien porque eso es parecido a una cooperativa, ¿no? Lo compran entre todos y se comparte entre todos. Y corresponde a los titulares los ingresos de sus aprovechamientos y las actuaciones que realizan. Y esto es muy interesante porque a la hora de tributar sus ventas de madera lo pueden hacer a título individual
por módulos si pueden acogerse al régimen especial de la agricultura y tributar por módulos, que es la estimación objetiva y que es muy ventajosa, ¿no? Entonces, esta sociedad no tiene el problema de la doble imposición, permite tributar de esta manera, que fiscalmente es muy ventajoso, y luego tiene esas ventajas de hacer gestión colectiva y de compartir las inversiones y los bienes, ¿no? Constituirla es muy fácil, hay que hacer una asamblea, unos estatutos, un nombramiento de una junta directiva y llevar la Hacienda para que haya un alta en el registro, ¿no? Luego tendrían que asignar un CIF y una letra, pues para luego acceder a subvenciones, por ejemplo. Y bueno, pues otra de nuestras propuestas por las que llevamos décadas luchando es por esos incentivos fiscales para poder motivar y estimular la gestión forestal. Y bueno, pues se trataría de una bonificación a toda aquella inversión que se haga en el monte, que sería una bonificación directa en el impuesto de sociedades si eres una persona jurídica o en el IRPF si eres una persona física. Y bueno, pues esto hemos demostrado que tiene un efecto bastante positivo a la hora de invertir en el monte y que además se genera un retorno a las administraciones públicas muy interesante, porque ya sabéis que la gestión forestal es intensiva en mano de obra. Entonces se producen nuevas contrataciones en el medio rural, se genera una actividad y entonces al final la Administración lo que a nosotros nos ha deducido lo vuelve a obtener, lo recibe vía el IVA de las actividades producidas, el IRPF de los nuevos contratos, cotizaciones a la Seguridad Social. Entonces, pues bueno, vemos que al final es un balance positivo para la Administración y sería una forma pues de inyectar vida, ¿no?, en los montes. Y bueno, esta es la campaña que hemos hecho, la estamos divulgando en las redes sociales. Son 6 historias de personas y bosques, es decir, queríamos poner un rostro a los montes, un rostro humano, para que sean conscientes de que detrás de un monte pues hay una persona o una familia pues que lo está cuidando y lo transmite de generación en generación, ¿no? Muchas veces pues a cambio de nada, ¿no?, ni siquiera de un reconocimiento social. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. He ido muy rápido. Si queréis cualquier cosa, ahí tenéis mi correo. Venga, Patricia, pues gracias. Sí, sí. Bueno, pues la última ponente de este grupo de trabajo casi que hemos hecho aquí, que como se ve podía dar para toda la jornada de mañana y seguramente para de la tarde también, porque es una parte fundamental, pues es Olga González Raposo, gerente de la Asociación de Forestales de Castilla y León. Entonces, bueno, tampoco veo por aquí a los de la segunda mesa, pero se agradecerá la concisión. Bueno. No te preocupes, que ya lo han dicho todo. Vale, bueno, pero aunque se diga todo, la forma de decirlo, las palabras y el sentimiento que se ve es muy importante. Ya funciona, vale. Lo primero, muchas gracias por la invitación a estar aquí desde Castilla y León, desde los propietarios forestales de Castilla y León. Y nosotros venimos un poco a presentar el Congreso de la Propiedad Forestal que estamos organizando para el año que viene. Lo vamos retrasando, ¿no?, a causa de las circunstancias, pues porque nos parece que algo tan importante como esto, que ya lo han dicho mis antecesores, pues merece la pena hacerlo bien, ¿no?, hacerlo con gente y ya una vez superada la crisis que hemos tenido. Entonces, desde la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León llevamos mucho tiempo, llevamos 30 años, ¿no?, trabajando a favor de la agrupación de propietarios, trabajando por ellos y en colaboración con COSE y con USE y con el CPF a nivel europeo. Y bueno, pues nos hemos dado cuenta que había muchas razones para hacer este congreso, razones económicas que de sobra se han hablado hoy, razones políticas y administrativas que también se ha hablado hoy y que tenemos que solucionar, y también las razones sociales, ¿no?, porque, como decía Álvaro,
hay algo que tenemos que intentar, ¿no?, cambiar en la sociedad para que nuestra actividad se entienda y que sea de alguna manera apoyada. Por tanto, nos marcamos como objetivo, ¿no?, principal de este congreso el intentar aunar, ¿no?, hacer esta reflexión que hoy hemos empezado, que también con el Grupo Operativo Prominifun estamos desarrollando, ¿no?, de pensar en cómo, ¿no?, mejorar esa estructura real de la propiedad forestal, de cómo podemos imitar, ¿no?, el proceso que ya se ha hecho en la agricultura y que debemos hacer también, ¿no?, en la parte forestal de nuestro territorio. Galicia ya lleva, como ha dicho Jacobo, mucho avanzado. Yo creo que de ellos podemos un poco copiar el resto del territorio, pero hay que tener en cuenta pues realmente toda la diversidad que tenemos en nuestro país. Para eso el Congreso lo estamos organizando en Valladolid, en Castilla y León. Va a tener lugar en las Cortes porque nos parecía que era importante que los políticos no sepan de primera mano qué es lo que es el sector forestal, cuáles son nuestros problemas y que realmente hay soluciones en las que ellos se deben implicar y que nos deben ayudar. Van a ser 2 días de ponencias con talleres y una salida de campo. Ya tenemos una imagen, ya tenemos una página web y unas redes sociales donde nos podéis seguir, sobre todo en Twitter. Y nosotros nos organizamos, hemos pensado organizar grupos de trabajo. Tenéis ahí un acceso a nuestros grupos de trabajo donde os podéis apuntar. Por ahora tenemos 3 grupos de trabajo organizados muy paralelos a la Mesa de la Propiedad que ya ha explicado Patricia y que realmente vamos a ir nutriendo, ¿no?, con este Grupo Operativo Prominifun y con todos los resultados también que vayamos obteniendo en este proyecto. Os podéis registrar en la página web del Congreso en esos grupos de trabajo que los iremos dinamizando a partir de septiembre de este año. Para un poco movilizar, ¿no?, y ya poner sobre la mesa cuestiones y preparar, ¿no?, mejor este congreso, hemos ido realizando webinarios online de tal manera que ya hemos podido reflexionar sobre todo lo que se ha hablado hoy y sobre más cosas que han ido saliendo en nuestros webinarios. Hemos hecho uno primero en noviembre, online, con más de 250 asistentes y focalizado mucho en estos problemas de propiedad forestal en régimen privado, de agrupaciones forestales y del papel que tenemos, ¿no?, como sector forestal en la PAC. Estuvo moderado por una periodista de Surcos, que es un programa de televisión de Castilla y León. Y bueno, las conclusiones un poco las voy a pasar porque no tenemos mucho tiempo por encima, pero allí en la primera mesa, que fue la mesa de trabajo de propiedad con el Grupo Operativo Prominifun, pues vimos que era importante, sobre todo, trabajar con catastro, mejorar la titularidad, ¿no?, porque es que el catastro es fundamental, ¿no?, en el mundo rural, poner en marcha el registro de explotaciones a nivel nacional, disponer de un sistema de transmisiones ágil y sencillo, que ahí es donde tenemos que poner el foco, buscar herramientas para gestionar fincas en el medio rural, que ya muchas de ellas se han comentado hoy, y la fiscalidad. Esta mesa estuvo coordinada por Roberto Rubio, que es el jefe del área forestal del CESEFOR, que está colaborando con nosotros en el Congreso, en la organización, junto a la Junta de Castilla y León. Estuvo participado desde Hacienda o desde el Catastro por Manuel Rojo, compañero, Ignacio Diego, que es un abogado y asesor, ¿no?, de nuestras asociaciones, por nuestro presidente, por Álvaro Picardo y por Juan Picos, que seguro que también lo conocéis. En la segunda mesa de fórmulas para dinamizar la gestión forestal, pues vimos que, como ha dicho Patricia, 20 millones de hectáreas de nuestro territorio son de titularidad privada, que tenemos que proporcionarles seguridad jurídica y que hay que esclarecer la propiedad y reorganizarla,
que hay que tener en cuenta a la gente, porque sin la gente de los territorios no podemos hacer, no se debe trabajar, ¿no? Y ver las características de cada uno de los territorios, porque, como he comentado antes, pues España es muy diversa y tenemos que avanzar, ¿no?, a nivel nacional en todos los frentes. Que hay que premiar al que lo hace bien, ¿no? Yo quiero dejar un mensaje positivo, no ver solo lo negativo, sino que hay gente que lo está haciendo bien y que somos muchos silvicultores en España y que hay que buscar fórmulas para premiar a los que estamos haciéndolo bien, que hay que facilitar y apoyar el asociacionismo, porque es el futuro y es hacia donde han ido los países europeos a los que miramos y que realmente las cosas se están haciendo bien y que necesitamos un apoyo para valorizar realmente nuestras propiedades forestales. Esta mesa estuvo coordinada por Patricia, estuvo también colaborando Dictinio, estuvo Juanmi de la Asociación también de Navarra, Daniel Rodríguez de la Asociación Forestal de Galicia, Alberto López desde la Diputación de Ávila y Marta Cebrián, una compañera de la Asociación Forestal de Segovia. Y por último, tuvimos una mesa para propuestas en la nueva PAC. Entendemos que la PAC es una política estratégica, ¿no? En nuestro sector realmente son parte fundamental de los fondos que nos llegan al territorio forestal y que necesitamos buscar en esa mesa, ¿no? Las conclusiones es que hay que buscar un equilibrio entre el medio ambiente y el desarrollo, ¿no? Las patas que decía Álvaro, entre productividad y conservación. No nos podemos quedar, ¿no?, solo en una de las dos, porque el mundo avanza hacia la sostenibilidad, pero también necesitamos materias primas y materias primas que van a ser muy importantes en el futuro. Tenemos que ordenar el territorio avanzar hacia la gestión forestal sostenible, hacia eso que decía María, ¿no?, hacia esa ordenación, que esa política es fundamental y va a ser necesaria, ¿no?, para nuestros propietarios. La PAC es fundamental para incrementar, ¿no?, la sostenibilidad, las nuevas políticas europeas, la estrategia forestal europea, de la granja a la mesa, el Green Deal, todo ello viene para mejorar, ¿no?, la sostenibilidad. Hay que mejorar la gobernanza, el territorio, que al final es escuchar, ¿no?, al territorio en los planes estratégicos y en las políticas, y que tenemos que mejorar la comunicación como sector forestal y que la medida transversal de innovación, que son esto que veis ahí atrás en esta exposición que os hemos dejado para que luego, si queréis verla, de este grupo operativo, los grupos operativos de innovación, que es una medida transversal que el Ministerio ha sabido, ¿no?, interpretar y sacar muy bien a licitación y a participación, ¿no?, social, pues ha servido para vertebrar y para poder ponernos a trabajar en los distintos territorios y con distintos agentes en el territorio. Y por tanto creemos que se debe seguir fomentando en la siguiente periodo de programación y hay que caminar hacia el silvicultor activo, como ya desde Galicia, ¿no?, lo están impulsando. Pues entendemos que a nivel nacional también se debe reconocer al que lo hace bien y a ese silvicultor activo. Y hay que trabajar con el FEGA en un registro y en una clarificación de nuestras explotaciones forestales. Esta mesa estuvo moderada por Ángel Sánchez, que era jefe del Servicio de Promoción Forestal, ahora es jefe del Servicio de Defensa. Estuvimos a Ricard Ramón desde la Unión Europea, que lleva la parte más agrícola, Ignacio Seoane, que es desde la Unión Europea el que lleva más las políticas, el responsable de política forestal, Jorge Rodríguez desde el Ministerio, que lleva, ¿no?, la parte de desarrollo rural, y Guillermo Fernández Centeno, que lo tenemos aquí también, que lleva la parte de montes desde nuestro ministerio. La segunda jornada la tuvimos en marzo, la hicimos también online, tuvimos más o menos más de 250 asistentes, más o menos los mismos que en la primera jornada, y aquí tuvimos a una periodista del País
Estas jornadas están grabadas, las podéis ver en nuestra web, con lo cual no voy a extenderme mucho más. Estuvo inaugurada por el presidente de las Cortes de Castilla y León y clausurada por nuestro consejero de Fomento. Y estuvo estructurada de una manera diferente. Tuvimos 4 conferencias magistrales y una mesa redonda. En las conferencias tuvimos a Fanny Pom, que es la representante del CPF, que es nuestra organización hermana en Europa, donde nos expuso, ¿no? Le dijimos que nos diera una visión de cómo estaban funcionando las políticas forestales o los planes de desarrollo en otros países, que nos pusiera ejemplo, y ella nos dijo como conclusión de lo que nos expuso es que hay que tender a simplificar las medidas forestales y cualquier medida que se programe en la nueva PAC tiene que ser cuanto más simple para los administrados es mucho mejor. Isabel Aguilar, desde el Ministerio, la parte de Agricultura, nos estuvo exponiendo, ¿no?, que las nuevas políticas hacia donde va a avanzar la PAC es hacia la lucha del cambio climático, la protección del medio ambiente y la conservación del paisaje, y por tanto lo forestal tenemos mucho que decir en la siguiente programación de la PAC. También tuvimos el privilegio de contar con María Gafo desde la Unión Europea. Ella es la responsable de pensar, ¿no?, en los nuevos, cómo son las nuevas zonas rurales europeas, y desde luego ella nos animó porque desde Europa sí que se está escuchando, ¿no?, a las zonas rurales. Desde Europa se quiere apostar por las zonas rurales y que hicieron una encuesta para ver cómo se quería, ¿no?, diseñar esa nueva PAC, y la nueva PAC ellos pensaron que debe ser, o todos, ¿no?, los que participamos en esa encuesta dijimos que la PAC debe ser más simplificada, más moderna y que se debe distribuir de un modo más justo, y desde luego desde Europa ella nos aseguró que se estaba trabajando en ello. Ya sabemos que todavía no hay acuerdo, pero bueno, yo creo que el acuerdo llegará y que será favorable para nosotros. Y por último tuvimos a Nuno Calado, un compañero desde Portugal, que él nos expuso cómo están trabajando ya esas nuevas políticas forestales, ¿no?, en Portugal. Portugal es un país parecido a nosotros, que ha tenido muchos problemas en el periodo anterior de programación, precisamente por complicar, ¿no?, mucho los programas. Están trabajando y ellos han visto que la clave es el asociacionismo y el asesoramiento para mejorar la gestión forestal. Yo quiero también incidir en el asesoramiento forestal. Nosotros desde la Federación de Asociaciones Forestales creemos que el asesoramiento es clave. En la parte de la agricultura, el asesoramiento agrario lleva muchos años funcionando, y tener a un técnico en el territorio cercano a la gente con el que se confíe el trabajo que hacemos, ¿no?, desde las asociaciones forestales es clave para dinamizar el territorio. Desde el Ministerio ha habido un grupo focal en AQUIS y asesoramiento que va a ser una línea estratégica para la siguiente programación, donde hemos colaborado, y creemos que en todas las comunidades autónomas es una medida en la que se debe apostar, y también a nivel nacional, poner en marcha asesoramiento en el territorio forestal. Esta jornada se clausuró con una mesa redonda participada por el presidente de COSE, por Francisco Carreño, por Eduardo Moyano desde el CSIC, por Celsa Pleiteado desde WWF y nuestro director general, José Ángel Arraz. Y fue muy interesante. Yo os animo a que escuchéis esa mesa redonda. Pero para cerrar, ¿no?, se vio que es que la propiedad forestal no estaba lo suficientemente reflejada en la PAC, ¿no? Eso es una realidad. Los fondos de la PAC no llegan para la mitad del territorio, ¿no?, español, y que entonces tenemos que trabajar para que, sobre todo en los programas de desarrollo rural, que es donde nosotros podemos encajar, se nos reconozca mejor, que se nos reconozcan los bienes públicos que generan nuestros montes, que ya se ha dicho mucho hoy,
tenemos que mirar, también se nos animó a mirar otros fondos europeos que van a venir y que seguro que nos pueden ayudar, como ha dicho María, a mejorar, ¿no?, nuestro desarrollo. Hay que mejorar la fiscalidad y las compras públicas, que ya se ha expuesto hoy, y comunicación. Hay que saber comunicar y hay que saber llegar a la sociedad y a los políticos y a los que toman las decisiones, ¿no?, a alto nivel. Y clausuro mi exposición con una frase del director general de Castilla y León. Es que si conseguimos que el bosque tenga valor para el medio rural, nuestros montes van a sobrevivir, y en eso es en lo que vamos a trabajar en nuestro congreso, y os animo a todos a colaborar con nosotros y a participar en la medida que podáis. Y gracias a todos los que habéis colaborado hasta ahora y los que lo haréis en el futuro. Venga, pues. Muchas gracias. Venga, pues muchas gracias, Olga. Bueno, a mí me queda una sensación al final de que lo que hay que hacer lo sabemos, y me queda una sensación de marginalidad que tenemos en el sector, de que estamos un poco aparte, que no se nos tiene muy en cuenta ni lo que somos, y me queda una esperanza que me da la impresión de que en Galicia no es así. En Galicia sí que han conseguido revertirlo y han conseguido convertir el sector en una fuerza económica, sin olvidar todo el resto de cosas que damos. Entonces, bueno, ya nos hemos saltado de tiempo. Creo que estaba por aquí Asun, que es la de la siguiente, que es la moderadora de la siguiente charla. ¿Cuánto es tu vídeo? ¿Cuánto es tu vídeo? Es un minuto. Vale, pues nada, pedirte que nos hemos pasado un poco de tiempo, ponemos un vídeo que han hecho los de COSE, y lo siento, pero no vamos a abrir turno de preguntas. Los que han formado parte de la mesa y yo estamos por aquí, con lo cual el que quiera acercarse lo pone. Muchas gracias a todos y ponemos el vídeo de COSE. Soy María y este sitio tan bonito es mi... Soy Rafael Santín. Hola, soy María y este sitio tan bonito es mi pinar. Soy Santiago Chiva, soy silvicultor de tradición familiar. Soy Francisco Carreño Sandoval, estamos en la olla de Don Gil. Soy Jesús María Velaz. El pinar que vamos a ver lo plantó mi padre. Este paisaje, si no fuera por nuestra labor, era un zarzal. Los montes privados tienen dueño. El monte no se mantiene solo. Nos hemos convertido los partidos forestales en los aldeanos generosos. El monte necesita de una intervención racional, sostenible y continuada para tenerlo bien. Ahora la gente pone una empresa, pone un bar y quiere sacar rendimientos en un año, en 2. Las inversiones que hago yo hoy, pues posiblemente no las vean mis hijas. El mundo rural, donde está también el territorio forestal, históricamente no ha habido una actividad que haya resuelto la renta anual necesaria. Pero vamos, claro que genera empleo, esto genera empleo. Tenemos que espabilar asociándonos para hacer una gestión conjunta de los bosques. Los que lo hemos recibido de los padres nos gusta dejarlo a los hijos. Es una cosa que bien, que el monte queremos que sea un poco de todos, pero claro, también hay que conservarlo un poco entre todos.